profesor. Bien, correcto. Bien, bien, bien. A ver, muchas veces nosotros confundimos las políticas públicas con las políticas económicas. O a veces decimos economía política, nada que ver. No sé si en las primeras clases les dije yo que definan qué cosas son políticas públicas. Miren ustedes las interrogantes de las personas al respecto de las políticas públicas. Empiezan preguntando, ¿las qué? ¿Qué son? ¿Sirven? ¿Para qué sirven? ¿Cómo es que se hacen? ¿Cómo afectan? Etcétera, ¿no? Pero tenemos que explicar algunas cuestiones teóricas para poder entender lo que son las políticas públicas. Primeramente, tenemos que analizar qué es lo que hacen los gobiernos. La política económica, ya ustedes muy bien saben, nos van a ayudar a entender todo el quehacer de los políticos utilizando alguna escuela del pensamiento económico, puede ser keynesiano, puede ser neoliberal, etcétera, que es lo más común que se usa actualmente, o una economía social de mercado, etcétera. La política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. ¿Estamos? Miren o escuchen lo que digo. Es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. En el Perú decimos que, de acuerdo al Plan Nacional, dice que las políticas públicas son diseños que sustentan la acción pública. ¿Ven? Diseños que sustentan la acción pública. Vean ustedes este cuadro que les estoy mostrando, esta gráfica, como llamarlo. Y acá hay una pregunta que se hace, que está a la mano izquierda. Dice, ¿cómo estudiar lo que hacen los gobiernos? ¿Cómo estudiar lo que hacen los gobiernos? Entonces, hacemos una flecha grande y decimos estudiar los asuntos, temas o problemas que al gobierno le interesa resolver. Si ustedes se ponen a pensar cuántas cosas nosotros tenemos que resolver, cuántas cosas tiene que resolver el gobierno, cuántos temas de por medio hay. Problemas, muchos, a nivel macro y a nivel micro. Pero la pregunta que hay que hacernos es, ¿realmente el gobierno quiere resolver esos problemas? ¿Le interesa resolver esos problemas? Para el efecto, si están interesados, los gobernantes, se debe describir lo que pasa dentro del gobierno y cómo ellos toman las decisiones. Entonces, tenemos que conocer lo que pasa dentro del gobierno y cómo toman ellos sus decisiones. Están tomando decisiones a favor de las clases más necesitadas, de las clases medias, de la clase alta. Se supone que quien es político y quien está en el gobierno no debe pensar de esa manera. Lo que debe pensar es cómo resolver los problemas para satisfacer las necesidades de toda la población. Por eso es que luego el gobernante tiene que analizar los instrumentos, o nosotros analizamos los instrumentos que usa el gobierno para resolver esos problemas. ¿Y cuál es ese instrumento? La política pública. Pero la política pública es un conjunto de cosas, por si acaso. Y hemos hablado de políticas de Estado, hemos hablado de política general del gobierno, hemos hablado de políticas nacionales y hemos hablado de políticas territoriales. Cuando yo digo hemos hablado, es que sí lo hemos tratado en algunos
al inicio del curso. Cuando yo digo política de Estado, no hay que asustarnos. Eso tiene que ver con el acuerdo nacional, por si acaso. Esa es la política de Estado. El acuerdo nacional que tiene 4 pilares y 35 objetivos. La política general del gobierno. Todos los que ingresaron desde el año 2021, hay un decreto supremo, por ejemplo, de Castillo, tiene su política. Castillo tiene 10 políticas tenía. Luego pasa a mano de Dina Boluarte. Dina Boluarte saca también un decreto supremo después de 30 días. Su primer ministro se presenta en el Congreso y saca su política general de gobierno. Eran de 9 políticas. Luego, el actual presidente, Geri, también el primer ministro Álvarez se presenta en el Congreso a los 30 días que el presidente asume su mandato y luego sale un decreto supremo con las políticas general del gobierno del actual presidente de la República. Claro, esa política es solamente por el periodo que le corresponde estar, que es hasta el 28 de julio de este año. Luego tenemos las políticas nacionales. También estas políticas nacionales son las que ya están regidas y vamos a tratar de entender el concepto de cada una de estas cosas. Y luego tenemos las políticas territoriales. Se refiere a los gobiernos regionales, a las provincias, que es importante que las políticas públicas lleguen a esos lugares. Cuando uno hace un análisis de nuestro país, uno ve la pobreza multidimensional que está más o menos a un 60 y tantos %. Imagínense, la pobreza multidimensional, pero ese es mayormente en zonas rurales, es decir, mayormente en la sierra y parte de la selva. Y eso no puede ser posible. Mientras que la política, la pobreza monetaria, más o menos representa un 29%. Es alta también. Cuando yo hablo de pobreza multidimensional, estamos hablando de que mucha gente no tiene los servicios básicos. Y lo que es pobreza monetaria, ya ustedes lo saben, ¿no? Que una persona debe tener más o menos 300 soles al mes para que viva, más o menos, como se dice, y no estar debajo de la línea de la pobreza. Ganando ese monto, un poco menos, ya estás en la línea de la extrema pobreza. Entonces, todas estas cosas uno tiene que entender para poder hacer política pública. Continuemos. ¿Qué es una política de Estado? Ya les mencionaba el Acuerdo Nacional, que tiene 35 objetivos. Este es un conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y de consenso de todos los grupos políticos. Estas políticas de Estado han tenido que hacerse un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, me refiero a los partidos políticos, con el fin de que ellos puedan definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en Palacio de Gobierno el 22 de julio del año 2002, cuando estaba Toledo de presidente, con la participación del presidente de la República, Alejandro Toledo, el presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y los principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes del Acuerdo Nacional. Esto es importante. Esos 35 objetivos tiene 4 grandes pilares. Eso creo que ya ustedes lo han hecho. En el curso de desarrollo económico yo también he incidido en esta materia, porque sé que es muy importante que ustedes entiendan que si no sabemos lo que estamos tratando ahora, el curso de política económica va a ser muy soso, muy distraído, si quiero utilizar ese término, pero es bueno que nosotros conozcamos realmente cómo es el aparato estatal, qué es gestión pública, qué es la administración pública, cuáles son los actores de la política económica, etcétera, etcétera. Si ustedes observan acá están los 4 pilares del Acuerdo Nacional. El primero es democracia y Estado de Derecho,
El segundo es equidad y justicia social. El tercero es competitividad del país y Estado eficiente. Actualmente, repito, existen 35 políticas de Estado. 35. Entonces, estas políticas de Estado que les estoy hablando, que es el acuerdo nacional, se tiene que definir prioridades. O sea, el gobernante de turno tiene que definir prioridades dentro de estos 35 objetivos. Y hay que establecer relaciones entre ellos y tomar algunas de ellas como palancas para poder, digamos, hacer obras, ¿no? A favor de los que menos tienen, como se dice. Política general del gobierno. La Constitución Política del Perú dispone en el artículo 118 que el presidente de la República dirige la política general del gobierno. Asimismo, en su artículo 130 establece que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso de la República en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere. Ya les he dicho yo, cada presidente tiene que cumplir este artículo 130. Quien asume la presidencia, a los 30 días sale el decreto supremo de la política general del gobierno. Y ahí van a estar las políticas que en sus 5 años de funciones tiene que hacerlo. Asimismo, el gobernante de turno, los ministros forman parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha sacado la famosa ley LOPE, o sea, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Además, hay un reglamento que regula las políticas nacionales y señala que la política general del gobierno es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante el periodo de gobierno. Esta es la política general del gobierno. Y el Poder Ejecutivo tiene una ley orgánica del Poder Ejecutivo llamada la Ley Lope, ¿correcto? Veamos. Esto es el esquema de la política general del gobierno al 2021. Esto fue antes que ingrese Castillo a la presidencia de la República, ¿correcto? Esto fue del gobierno anterior, que también tuvimos problemas en los gobiernos anteriores. Pero ¿cuáles eran los ejes de política del gobierno al 2021? El primero era integridad y lucha contra la corrupción. Esto tenía 2 lineamientos. Luego, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad también tenía 2 lineamientos. Luego, el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible tenía 6 lineamientos. Desarrollo social y bienestar de la población también tenía 6 lineamientos. Y el quinto, descentralización efectiva para el desarrollo. La política en general del gobierno solamente tuvo 5 objetivos de política económica, 5. Y cada uno de ellos tenía sus respectivos lineamientos. Es para que tengan una idea cómo es la estructura de la política en general de los gobiernos. Hay otros gobiernos que tienen 10 políticas de Estado o 10 políticas generales que le corresponde al gobierno. Entonces el esquema sería diferente al que acabo de presentar. ¿Qué son las políticas nacionales? El Decreto Supremo del 2018, que aprueba el reglamento que regula las políticas nacionales, señala que las políticas nacionales son decisiones de política, ojo, donde se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. Todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno están obligadas a cumplir las políticas nacionales. ¿Qué quiere decir esto?
el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Por eso se dice, todas las entidades públicas de todos los niveles de gobierno están obligados a cumplir estas políticas nacionales. Una vez que alguien gana las elecciones, el plan de gobierno, ojo, el plan de gobierno se convierte en el principal insumo para la formulación de políticas públicas. Estas pueden ser políticas regionales o locales. Ojo, por eso le he resaltado de amarillo acá. Una vez ganadas las elecciones, el plan de gobierno, que ya acabamos de hablar, se convierte en el principal insumo para la formulación de políticas públicas. Estas guiarán el periodo de gobierno. Quiero que entiendan eso, por favor. Acá tienen ustedes la política de Estado. Ya les dije yo, la primera, que es la política del Estado, es aprobado por el Foro del Acuerdo Nacional y el seguimiento lo hace el CEPLAN. Luego tenemos más abajo la política general del gobierno, en la que para tener una política general del gobierno sale un decreto supremo, se aprueba un decreto supremo que es firmado por el presidente de la República y es firmado por el premier, ¿no? Con acuerdo del Consejo de Ministros definitivamente. Este documento se presenta al Congreso y la presidencia, la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros hace el seguimiento de ello, ¿correcto? Para saber cómo está ese gobierno, si está siguiendo o no está siguiendo su política general. Luego, a nivel de gobierno, existen pues, las políticas nacionales, existen las políticas multisectoriales y las políticas sectoriales. Cada una de ellos es aprobado o por algún ministerio o por varios ministerios. También acá se aprueba por un decreto supremo en la que es firmado por el presidente y el ministro. Cuando yo digo el ministro, quiere decir que es una política sectorial. Cuando son varios ministros, es una política multisectorial. Entonces, pero sale un decreto supremo y es firmado por el presidente y el ministro con el voto del Consejo de Ministros. ¿Quién hace el seguimiento? El CEPLAN también. Luego tenemos a nivel de territorio. Hay políticas de mancomunidad. Cuando decimos mancomunidad, quiere decir que a veces algunas provincias o algunos distritos se juntan para hacer algunas obras. También hay políticas regionales y también hay políticas locales. Cuando yo digo política local, me estoy refiriendo a un distrito o a una provincia. Y para el efecto se saca lo que se llaman los planes de desarrollos locales o regionales concertados, por si acaso. Esta política a nivel territorial es aprobado por una ordenanza en el marco de las políticas nacionales. Ordenanzas en el sentido de que esas ordenanzas salen a nivel de los gobiernos regionales y de los distritos o de las provincias. Luego tenemos las políticas institucionales. Las políticas institucionales es, por ejemplo, la Universidad Agraria. La Universidad Agraria tiene su política institucional y eso es a nivel de todas las entidades públicas, todas, sin excepción. Es aprobado por el titular del pliego, en este caso sería el rector, si hablo de la agraria, a través de un acto resolutivo, es decir, es aprobado en la sesión del Consejo Universitario. Y cuando se trata de otras cosas, es aprobado en asamblea universitaria, depende. Por eso, como ustedes ven, es fundamental entender cómo funciona el aparato estatal, cómo funciona el Estado. Muchos de ustedes pueden trabajar en cualquiera de estos niveles y cada uno de ustedes tendrá que conocer cómo funciona esto. ¿Me entienden? Cuando yo hablo de políticas territoriales, vamos a ahondar un poco acá, hay un decreto supremo del año 2018 que fue aprobado por la presidencia del Consejo de Ministros
Y en su artículo 9 dice que los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales en sus respectivos ámbitos territoriales y está en concordancia con las políticas nacionales, conforme lo dispone sus respectivas leyes orgánicas. Se dan cuenta que un economista también tiene que saber algo de abogacía, algo de leyes, me refiero, algo de leyes. Para tomar decisiones en el Estado, todo está normado. No podemos hacer nada si es que no está normado. ¿Ven? Es importante, por eso se llama economía normativa, que quiere decir política económica. Eso ya lo entienden ustedes, lo que debe ser. Lo que debe ser, economía normativa. Cuando yo hablo de desarrollo territorial, hay un estudio que lo ha hecho la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico en el Perú. Acuérdense ustedes que la OCDE es una institución, se supone que es la organización de los países que alcanzan el desarrollo. Nosotros estamos en la cola, nos hemos presentado, no estamos cumpliendo con los requisitos que nos piden ellos. Países vecinos sí pertenecen a la OCDE. Chile, por ejemplo, pertenece a la OCDE. Pero bueno, tenemos que mejorar pues en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos el país tiene que mejorar. ¿Qué es lo que plantea la OCDE respecto al desarrollo territorial? Plantea desarrollar un enfoque más estratégico de las inversiones. Y cuando yo digo esto, lo voy a transformar en otras palabras. Tenemos que cerrar las brechas. Tenemos que cerrar las brechas. Cuando uno hace proyectos de inversión pública, decimos cerrar brechas. Es decir, si vemos que falta agua en muchos lugares del país, tenemos que hacer agua. Tenemos que hacer esas inversiones de saneamiento, agua potable. Tenemos que hacerlo para cerrar brechas. Y eso le corresponde al Ministerio de Vivienda y Construcción. Entonces, el ministerio juega un rol importante acá, en concordancia con los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales en concordancia con las provincias y los distritos correspondientes. Estas inversiones, ustedes muy bien lo saben, porque han estudiado teoría del crecimiento económico, se requiere de que, por ejemplo, ya les he dado yo un trabajo para ver cuáles son los ingresos que tienen los gobiernos regionales y cuáles son los gastos, los ingresos de corrientes y los ingresos de capital. Es el trabajo que les he dejado. Entonces, lo que se requiere es que se hagan inversiones en lugares que favorezcan el crecimiento, el crecimiento y el desarrollo de esa población. Por lo que se requiere, pues, de un enfoque más integral, ¿no? En la que los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales o distritales piensen en el crecimiento y el desarrollo de su pueblo, de su ciudad, y en especial en las zonas rurales del Perú, porque son los que menos tienen, pero lamentablemente en el lugar que menos invierte también. En la concepción de políticas públicas es necesario, pues, de que el enfoque vaya de abajo hacia arriba. Es decir, cuando yo digo de abajo hacia arriba, que en el argot se dice bottom up, de abajo hacia arriba, quiere decir las necesidades del pueblo tiene que pedirse, ¿no? O sea, el mismo pueblo lo pide y el político, el alcalde, el presidente regional, el gobernador regional tiene que hacerlo. Y se hace por medio de las políticas públicas. Por eso es que ustedes deben saber que un gobierno regional tiene su plan de desarrollo regional concertado. Un gobierno local tiene su plan de desarrollo local concertado. Y son documentos fundamentales, son sus planes estratégicos. Ahí aparecen, al final de ese plan de desarrollo aparece el presupuesto que debe tener ese plan de desarrollo regional concertado o ese plan de desarrollo local. Ahí aparece el presupuesto.
Pero antes de eso aparecen sus objetivos estratégicos. Debajo de los objetivos estratégicos aparecen sus programas y luego sus proyectos. Ahí, en ese lugar donde dice proyectos, ahí es donde tienen que incidir los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque se supone que si se hizo un diagnóstico, ese diagnóstico va a arrojar cuáles son las necesidades que tiene el pueblo, qué necesidades tiene ese lugar. ¿Ven? Pero lamentablemente muchos planes regionales o locales de desarrollo lo encarpetan, ahí lo tienen y hacen otras cosas. Cierto, lo que yo les digo por si acaso. Para finalizar este punto del desarrollo territorial, cuando hablamos de políticas territoriales, el desarrollo territorial consiste en organizar al Estado para cubrir las necesidades del ciudadano y ofrecer mejores servicios, mejores modelos de servicios, considerando la diversidad del territorio. Claro, nuestro territorio es diverso, ¿no? En muchos aspectos, en la geografía, en los climas, microclimas, las microrregiones, costa, sierra, selva, la biodiversidad, etcétera. Tantas cosas que uno tiene que darse cuenta cuando hace política económica, en especial cuando se hace políticas territoriales. Tengan la plena seguridad que todo este tema que estamos tratando va a venir en el examen del día 11, por si acaso, en el examen final. ¿Ya? Tienen que entender estas cosas, chicos. Yo hoy día lo voy a poner en el Moodle, ahora mismo voy a ponerlo en el Moodle. Mire, respecto a lo que es la mancomunidad, para que ustedes entiendan esta parte de lo que es la mancomunidad. La ley 30.804 define en su artículo 2 que la mancomunidad regional es el acuerdo voluntario de dos o más gobiernos regionales que se unen para la articulación de políticas públicas nacionales, sectoriales, regionales y locales, formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de inversión interdepartamentales para garantizar la prestación conjunta de servicios y bienes públicos con el enfoque de gestión descentralizada. Todo esto promueve la integración, el desarrollo regional y la participación de la sociedad. Y esto ayuda enormemente al proceso de la regionalización. Entonces, como ustedes ven, no solamente la mancomunidad se refiere a gobiernos regionales, también lo es también mancomunidad se refiere a distritos, ¿correcto? A provincias. Muchas veces hay dos distritos y para pasar de un distrito a otro se necesita un puente. Pero si yo hago el puente, al otro lado habrá carretera, entonces el otro distrito hará la carretera y yo me encargo de hacer el puente. ¿Ven? Para eso se hace. ¿Por qué? Porque se juntan. Yo no puedo invertir en un terreno que es de otro distrito. No se puede invertir. Está prohibido. Si el río está para mi lado, yo hago el puente, entonces ahí sí puedo invertir. Pero la carretera está en el otro distrito, entonces el otro distrito tiene que hacer la carretera. Yo no puedo hacer esa carretera, porque eso sería malversación de fondos. Miren, ¿ves? Hay que conocer todas esas cosas. Miren ustedes, esta es la cadena de resultados y planes estratégicos. Todo lo que ustedes observan acá son los instrumentos, son los insumos para hacer política económica y para hacer políticas públicas. Aunque nos parezca mentira, la política económica, y ustedes quiero que lo miren, estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de política económica. Tengan por seguro que yo voy a decir cuál es la diferencia entre política económica y políticas públicas. Tengan la plena seguridad que así voy a tomar. Desde ahora ya les estoy diciendo características de cada uno de ellos. Aquí ustedes ven una figura donde aparece el Plan de Desarrollo Nacional que está en la parte superior. En este plan
estratégico de desarrollo nacional, hay acciones estratégicas y hay objetivos nacionales. Ese plan estratégico de desarrollo nacional es al 2050, ya tenemos, eso lo maneja el CEPLAN. Más abajo tenemos las políticas nacionales. Esas políticas nacionales, ya saben ustedes que es el acuerdo nacional. Y esas políticas nacionales son para servicios y también para objetivos prioritarios. Más abajo tenemos las políticas sectoriales o multisectoriales. Entonces, hay acciones estratégicas sectoriales. Cada ministerio tiene sus acciones estratégicas sectoriales. Además, no solamente tienen acciones, sino tienen objetivos estratégicos sectoriales. Luego tenemos los planes de desarrollo local concertado y los planes de desarrollo regional concertado. También hay acciones estratégicas territoriales y hay objetivos estratégicos territoriales. Más abajo tenemos el famoso POI y el famoso PEI. El PEI es el Plan Estratégico Institucional y el POI, la sumatoria del POI, por si acaso, nos da el PEI. Los PEI se hacen para 3 años. Cada plan operativo institucional, POI quiere decir Plan Operativo Institucional, por si acaso. Todos los años, vamos a asumir lo siguiente, yo tengo mi PEI, que es el Plan Estratégico Institucional para 3 años. Entonces yo tengo que elaborar 3 POI. Para el primer año hago un POI, para el segundo año hago otro POI, y para el tercer año hago el tercer POI. Son los planes operativos institucionales. Y son las actividades que hay que hacer en todo ese año. Son actividades operativas. El PEI, así como los planes de desarrollo local concertado, regional concertado, también el PEI tiene acciones estratégicas institucionales y también tiene objetivos estratégicos institucionales. Como ustedes ven, toda esta gama de documentos, uno tiene que conocerlo. Uno tiene que conocerlo. ¿Por qué? Porque al final de todo esto vamos a llegar a resultados finales. Va a haber productos. El producto es un proyecto que ya está ejecutado. Varios proyectos, varios productos. Entonces van a haber resultados iniciales, resultados intermedios y luego vamos a tener resultados finales. Y esos resultados finales son los objetivos de política económica, en la que al final la sociedad es el que va a gozar de ese bienestar o del bien común, como quieran llamársele. Acá tienen ustedes un poco más a fondo el marco institucional de política pública. En la parte superior ven ustedes los incentivos. Hay un marco institucional. En la parte inferior hay un principio orientador, mantener o incrementar la libertad de elegir. Exigencias y prohibiciones son sustituidas por incentivos y nadbies. Busquen ustedes qué quiere decir nadie, jóvenes. ¿Cuál es ese marco institucional? A nivel de organizaciones tenemos el CEPLAN, el Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional, tenemos las empresas, tenemos la sociedad civil. ¿Cuáles son las instituciones? Solamente estoy poniendo algún ejemplo nada más. Hay reglas informales, como es la cultura, es decir, los conocimientos, los valores, otros factores que afectan la conducta. Y tenemos reglas formales, que es el Estado, el gobierno nacional, los poderes del Estado. ¿Correcto? Entonces, toda esta actuación de los órganos del Estado conllevan a elaborar las políticas públicas con la finalidad de mejorar el bienestar de la sociedad. En esta parte de la izquierda acá, ven, dice necesidades de la población. Pero esta necesidad de la población tiene que pasar por toda esta gama de cosas que ustedes observan. Y al final, con una política pública, logramos mejorar el bienestar de la sociedad. Se ve fácil con esta estructura que yo les presento, pero
Por eso se dice acá, ¿cuáles son las reglas informales? Conocimientos, valores y otros factores que afectan la conducta. Haciendo bien las cosas, nosotros podemos utilizar las reglas formales. Si no hay este tipo de cultura, va a haber corrupción posteriormente y no se va a lograr la política pública que uno quisiera que se logre. En la siguiente figura se aprecian los 4 escenarios o casos que se presentan al momento de diseñar políticas públicas. Seguramente en algún curso ustedes han visto estos cuadrantes. Disyuntiva entre eficiencia y equidad. En los 10 principios de la economía tenemos esta famosa disyuntiva entre eficiencia y equidad. En este lado, pérdida de eficiencia, pérdida de equidad. En este otro lado, pérdida de eficiencia, ganancia de equidad. En este lado, ganancia de eficiencia, ganancia de equidad. Este es lo óptimo, ¿no? El verde y el azul juntos es lo óptimo. Pero muchas veces se gana eficiencia, pero se pierde equidad. También eso es lo que sucede. O ganamos equidad, pero perdimos eficiencia. O al final se pierde ambas, eficiencia y equidad. Eso lo han estudiado ustedes, no sé si en teoría de juegos, o no sé si en economía del bienestar o economía de la información, no lo sé. Pero en algún curso tienen que haber visto algo de esto. Chicos, ¿en algún curso vieron esto, por favor? Chicos, chicas, chicos. ¿Están? Parece teoría de juegos, profe. Ah, en teoría de juegos, correcto. Creo que teoría de juegos es un capítulo de algún curso, ¿no? De micro, creo. Se ve, en 2 cursos se ve, Qué bien, micro qué bien. 2 y en Orga. Ah, correcto, correcto. Ven, como ustedes ven, entonces, sí, pues en finanzas, en política económica y en lo que es políticas públicas, estas cosas suceden también, ¿no? Entonces, con lo anteriormente indicado, podemos decir entonces que las políticas públicas son, acá está recién la definición, todo lo que hemos hablado para definir qué es política pública realmente. Son la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales mediante el proceso de planeación en los cuales se define una visión de largo plazo. Búsqueda de soluciones a problemáticas sociales mediante proceso de planeación en los cuales se define una visión de largo plazo. Este largo plazo se enfoca en políticas sociales, de género, derechos humanos, territorio, ambiente, etc. Es un instrumento orientado a la acción en el cual tú, yo, todos formamos parte. ¿Ven? Sí, se dan cuenta. En el cual tú, yo, todos formamos parte. Esa es política pública, chicos. Para lograr cambios, las políticas públicas deben ser innovadoras, flexibles y adaptables. Son los requisitos para las políticas públicas. Entonces, ¿para qué sirve una política pública? Para dar un paso al cambio. Innovación, dinamismo, proactividad y inclusión. ¿Para qué sirve una política pública? Para dar un paso al cambio. Esto se puede mejorar, chicos. A ver si ustedes lo mejoran esto. ¿Cuáles esos cambios? ¿Cuáles? Innovación, dinamismo, proactividad e inclusión. Todavía está verde, como se dice. No estamos dando en el clavo todavía, porque la pregunta es, ¿para qué sirve una política pública? Acá estamos dando un pequeño paso, ¿no? Para dar un paso al cambio. Dejar de lado la problemática y construir un mejor futuro para todos. Es verdad que vamos a encontrar un problema, como se ha dicho al inicio, pero ese problema hay que solucionarlo. Y para el efecto tenemos que construir un mejor futuro para todos. Entonces, las políticas públicas
fortalecen el trabajo y las relaciones de cooperación en la sociedad. Fortalecen el trabajo y las relaciones de cooperación en la sociedad. ¿Cómo se hace una política pública? Tenemos que investigar primero. Y cuando uno investiga, uno identifica una necesidad o problema. Una necesidad o problema. Necesidad. ¿Cuál podrían ser, chicos? A ver, díganme ustedes, alguna necesidad. A ver, cualquiera de ustedes. Una necesidad. Adrián Villa. Adrián Villa. Adrián Villa. Veo que no está Adrián Villa. Mi cuadernito. Profesor, disculpe, mi compañero me comentó de que iba a tener dificultad en conectarse por el tema del horario. Él es el que está haciendo un intercambio en España. Ah, correcto. El español. Dígame, profesor, ¿qué pasó? Disculpe. Ya te pregunté, Adrián Villa, te he puesto falta. Disculpe, profesor. Justo fui al baño. Ya. A ver, si has estado entendiéndome, acabo de preguntar, identifícame una necesidad o un problema, ya que estamos hablando de políticas públicas. Una necesidad, ¿cuál podría ser? A ver, Adrián Villa. Bueno, ahorita mismo en Perú la necesidad puede ser la mejora en la calidad educativa, ¿no? Que la educación llegue a sectores altamente vulnerables. Correcto. Conteña, un problema. Un problema, la inseguridad, profesor. Correcto. ¿Se dan cuenta? Si nosotros, para resolver el problema de mejorar la calidad educativa, por ejemplo, tenemos que analizar con quiénes tenemos que trabajar. Segundo, cuando se trata de un problema, igual, la inseguridad ciudadana está al tope, como se dice. Todos los días matan a una persona. Todos los días roban. Y ahí vemos que no se está haciendo las cosas que se deben hacer. Lamentablemente, vemos que hay mucha corrupción. Acaban de capturar a un coronel en la que habían hecho un operativo falso a 2 personas en las que les cobraron 2.500 a 3.000 soles, si no me equivoco. Y es toda una organización. Policías. Increíble, pero cierto. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Bien, gracias chicos, gracias. Voy a continuar. Se está viendo la presentación, ¿no? Ivana. Ivana. Sí, profesor. ¿Se ve la presentación, por favor? Ayúdame. Sí, sí se sigue viendo, profesor. Ya, entonces, acá dice, identificar una necesidad o problema. Análisis y solución. Tenemos que intervenir en el problema, ¿correcto? Entonces, una entidad pública distrital, el consejo distrital o el alcalde, mediante el plan de desarrollo local concertado, donde aparece el diagnóstico, así como las definiciones de las acciones a implementar, es decir, participación. Y deben participar los diferentes actores sociales. He puesto acá un caso nada más. Acá podemos ver el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo. Pero sería la inseguridad ciudadana de ese distrito. Pero no se va a poder resolver porque el alcalde tiene poder hasta cierto punto. Entonces se necesita la intervención de un ministerio acá o de la Policía Nacional. ¿Ven? Entonces, acá intervienen varios sectores ya.
el distrito, la provincia, el gobierno regional, el Ministerio del Interior, etc. Por eso dice, participan diferentes actores sociales. Y acá viene la palabra clave, participación, con la finalidad de analizar y dar solución al problema, donde nosotros vamos a intervenir. Para el efecto se requiere una concertación también y llegar a un acuerdo, porque cuando se discuten y se hacen políticas públicas, unos están a favor, otros están en contra. ¿Por qué? Porque lamentablemente también hay contradicciones. Lo que favorece a uno perjudica a otros. Por ejemplo, ustedes han visto el Zanjón, que va más o menos por la zona de Surco. En la zona donde iba la carretera han construido viviendas. El alcalde de Lima decía, yo voy a construir esa pista. Lamentablemente en ese lugar había viviendas. El alcalde ingresó con su bulldozer y tumbó todas las viviendas. ¿Ves? Ahí tienen ustedes algo que favorece a la población, pero perjudica a personas que han construido sus viviendas en una zona que no tenían por qué construirlo. Ahí está. O, por ejemplo, el alcalde de La Molina, creo que ha sido de San Isidro, no recuerdo, donde algunas personas habían construido fuera del área que les correspondía y era parte del parque. También han tumbado la mitad de algunas casas, por ejemplo, ¿no? Entonces son funciones que cumple un alcalde o un gobernador regional o quien corresponda. Por eso que cuando se hace políticas públicas, uno tiene que llegar a una concertación para llegar a un acuerdo. Y así actuar de forma coordinada entre los diferentes actores. Para su elaboración es vital herramientas de gestión, procesos y planeación estratégica. Podemos tener la planeación estratégica, podemos conocer los procesos, pero si no hay gestión, olvídense. ¿Entienden? Esto es clave, la gestión. Quien conduzca la gestión, de él va a depender si se resuelve o no se resuelve el problema, si se soluciona o no se soluciona esas necesidades. Y así asegurar su financiamiento, porque, ojo, todo lo que hemos hablado requiere de financiamiento. Sin financiamiento no hay nada. ¿Ven? El dinero es clave para poder resolver estos problemas. ¿Cuál es el ciclo de vida de las políticas públicas? Recuerdo que hice esta pregunta en una institución. Hasta el día que se acabe, profesor. No, hasta el día que se acabe. No, tiene que haber un periodo, ¿no? Y vamos a verlo. Acá está. Este es el ciclo de vida de todas políticas públicas. Existen diversos enfoques respecto al ciclo de vida de las políticas públicas, pero los especialistas coincidimos en que se pueden distinguir al menos 4 momentos: la gestación, el diseño o formulación, la implementación o ejecución y la evaluación del impacto. Acá tienen ustedes un diagrama, acá donde dice diseño o también se puede llamar o formulación, y acá donde dice implementación se puede decir también ejecución, por si acaso. ¿Estamos? Entonces, acá se gesta, surgimiento e identificación de problemas públicos, inclusión en la agenda de gobierno, posibilidad de evaluación en las etapas 2, 3 y 4, la etapa 2, 3 y 4, diseño o formulación, análisis del problema, análisis de las soluciones, porque no puede haber varias soluciones, análisis de la factibilidad de esas soluciones, porque una de las varias soluciones es factible, recomendación de política pública. ¿Qué política pública es la que vamos a hacer? Plan de acción de la política pública. Evaluación ex ante. Objeto de análisis
Bueno, esto de acá lo saqué de un libro de Franco Corso, se llama Diseño de Políticas Públicas. Este libro fue editado en julio del 2013. Implementación. Cuando yo digo implementación, también estoy hablando de ejecución, ¿correcto? Ejecución. Decisión, presupuestación o presupuesto, legislación, ejecución en agencias gubernamentales, evaluación. Y luego, al final, se resuelve el problema y se hace una evaluación del impacto, evaluación de los efectos de la política pública. Entonces, se hace una evaluación ex post. Como ustedes ven, de esto pues trata las políticas públicas. Bueno, acá ya es toda una perorata de este documento, se lo voy a poner. ¿Cuál es la etapa de la gestión pública? Entonces, toda una cantidad de cosas que hay que hacer. Después la etapa de diseño y formulación. Todo esto lo he escrito de este libro que ustedes están viendo acá, ¿correcto? Se llama Diseño de Políticas Públicas, se llama el libro, por si acaso. La etapa de implementación y ejecución, la etapa de evaluación de impacto. Y acá hay varias preguntas interesantes en esta última parte. Dice, ¿la política pública generó los efectos deseados? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar el diseño de las políticas públicas? Sin duda, el ciclo es la presentación de un proceso complejo y cambiante, cuya aportación es visibilizar la importancia que tiene corroborar de manera sistemática el debe ser con el ser. ¿Se acuerdan ustedes? Debe ser. A ver, chicos, cuando yo digo debe ser, esto es economía normativa o política económica. Con el ser, dice. Bueno, no vamos a filosofar. Dice, la teoría con la práctica y que de no atender su naturaleza cíclica para su mejoramiento en beneficio de la sociedad está condenada a ser un fracaso de consecución lineal. Sí, pues muchas veces se están diseñando, formulando políticas públicas y no llegan, no se termina como se dice. En la teoría lo terminamos de la manera que estamos mostrándoles acá. Por ejemplo, acá he puesto un ejemplo en el año 2020. Dice, ¿qué política pública prioriza el presupuesto 2020 de hace 5 años? Educación, salud, las heladas y las nevadas, lucha contra la violencia hacia la mujer, gestión de riesgos, reducción de la anemia, que hasta ahora persiste, reforma de justicia, que también hasta ahora persiste, salud persiste, también educación persiste, es decir, casi todo persiste, chicos, como ustedes ven. Y acá dice, 5 ejes guiarán la política del gobierno al bicentenario del 2021. Y acá están los integrales: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, desarrollo social y bienestar de la población y descentralización efectiva para el desarrollo. Y acá hay lineamientos de la política general del gobierno al 2021 con la aplicación inmediata de todas las entidades públicas. Es que cuando se hace políticas públicas, ¿no?, se tiene que hacer trabajar a todas estas entidades, a todas. Por ejemplo, cuando se trata de crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, dice, recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas, potenciar la inversión pública, privada, descentralizada y sostenible, reducir la pobreza y la pobreza extrema. ¿Ven? Son políticas públicas, pero que tienen que ver con política económica y sirven para crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, etc. Entonces, para finalizar esta parte, pues, tenemos que decir que las políticas públicas podrían definirse como un conjunto articulado, complejo y coherente de disposiciones
procesos y herramientas adoptadas por el gobierno con el objeto de resolver o atender un área de asuntos o un problema público relevantes. Las políticas públicas discurren en un ciclo vital llamado ciclo de las políticas o proceso de las políticas públicas, es decir, una agenda, la formulación, la adopción, la implementación, el seguimiento y la evaluación ex post. Y acá tenemos más o menos el ciclo de las políticas y actividades relacionadas con las políticas públicas. Acá tienen todos ustedes. Acá empieza con el tema de adopción. Y todos los que intervienen, todos los que intervienen. No es simple, no es sencillo, es complejo también por si acaso. Bien, chicos. Bien, bien, bien. Voy a dejar de ustedes y yo en especial, ya que he hablado bastante, unos 10 minutos de descanso, chicos. ¿Estamos? ¿Está bien, Bustamante? Miguel Ángel Bustamante. Sí, profesor, está bien. Ya, correcto, chicos. Empezamos 9:15, perdón, 7:15, ¿ya? 7:15 empezamos. 7